Bien. Un tema de agenda prioritaria en el Perú es el asunto del avance de las mafias, del crimen organizado, lo que estábamos viendo con Jorge Medina, y la corrupción en general, y cómo los gobiernos locales y regionales son tomados por estas redes ilícitas, y en fin hay una suerte de feudalización del país. Todo lo que ya sabemos, pero esto está ocurriendo en México en una medida extrema. Estamos con Jorge Nieto, consultor internacional y un hombre que ha vivido en México un buen tiempo y conoce perfectamente lo que ocurre ahí. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, comencemos con el tema del asesinato terrible de 46 estudiantes de la 43, de una escuela normal, creo que era, ¿no? Ya no eran estudiantes de secundaria, sino... Es una escuela normal de educación de maestros rurales, que el sistema fue fundado alrededor de la década del 30 por el general Cárdenas, y traían un tipo de educación ligada a las comunidades agrarias. Cuando cambió la orientación del sistema educativo mexicano, estas escuelas comenzaron a ser postergadas presupuestariamente. Y tuvieron siempre que reclamar, digamos, recursos para poder subsistir, pero al mismo tiempo apoyaron en las comunidades agrarias, porque quienes estudiaban ahí eran los hijos, los campesinos más pobres de las zonas donde estaban las escuelas. Y fueron marginadas porque cambió el tipo de sistema educativo, la propuesta educativa, pero también porque en algún momento, sobre todo en Guerrero, de estas escuelas surgieron dos movimientos guerrilleros en la década del 60 y 70 muy importantes, el movimiento guerrillero de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas. Y entonces, claro, el gobierno del Estado veía estas escuelas con mucha prevención, porque las sentía que eran como un caldo de cultivo de ideas extremistas, digamos, ¿no? Pero en realidad es una lógica social más compleja, porque los sociólogos mexicanos han estudiado esto con mucho detalle. Hay un conjunto de ciclos de violencia en Guerrero. Guerrero es un estado que está situado de un modo muy aislado. Incluso el propio tren nunca pasó por Guerrero. Entonces, todo el territorio de Guerrero, del estado de Guerrero, fue gobernado por una estructura de caciques. Caciques, además, que gobernaban sus territorios de un modo muy violento, se imponían a sangre y fuego. Y entonces, cada cierto tiempo ocurrían revueltas campesinas contra este poder, digamos, caciquil. Y ahí se fue generando una dinámica de violencia, y en la práctica, en muchos territorios, de ausencia de Estado, ¿no? O, como ahora, de un Estado cada vez más penetrado por organizaciones criminales. ¿Y por qué? Bueno, se supone que efectivamente la municipalidad de Iguala, creo que es, ¿no? Iguala. La municipalidad de Iguala estaba en manos del PRD, de la izquierda, lo mismo que el Estado de Guerrero. Pero ¿por qué esta alcaldesa, era una alcaldesa, entiendo, ¿no? La esposa del alcalde o el alcalde dan la orden de asesinar, de eliminar a estas personas? Yo creo, he revisado toda la información que he podido, y la impresión que yo tengo es que hay una comedia de equivocaciones. Los chicos van a Iguala, toman un bus, van a Iguala a recolectar dinero para poder irse a México, a la Ciudad de México, a las protestas del 2 de octubre, que se conmemora la masacre de Tlatelolco, que todos conocemos, en el año 68. Y entonces son parte de un contingente de muchachos de todo México que se integra a un conjunto de protestas y homenajes y recordatorios. El alcalde piensa que van a arruinarle la presentación del informe de su mujer, presidenta del DIF, del Instituto Encargado de la Infancia y la Familia, por ser la esposa del alcalde. Pero al mismo tiempo este informe es el espacio de lanzamiento del alcalde y de la esposa del alcalde como alcaldesa. Digamos, para decirlo con palabras de García, hay una reelección municipal, conyugal, ¿no? Entonces, en ese contexto es que el alcalde da la orden de que estos sean detenidos al costo que sea. Y claro, en ese caso hay pues una situación muy complicada en Iguala. Yo lo he contado en algún artículo. Iguala es hoy el principal exportador de goma de opio. El estado de Guerrero tiene, su PBI es aproximadamente de $30.000 millones. El negocio de la goma de opio
es de 17.500 millones de dólares. Más de la mitad. Mucho más un poco más de la mitad, ¿no? Entonces, estamos hablando de unos volúmenes de dinero que además se concentran en particular en Iguala. En Iguala se acopia y se empaqueta y exporta el 98% de la goma de opio que se produce en México. ¿Y este alcalde está vinculado a ese negocio seguramente? Bueno, el alcalde está vinculado sin duda a las mafias, pero quien parece que es, digamos, la jefa del clan municipal es la mujer, que es a su vez hermana de uno de los líderes de lo que se llama el Guerreros Unidos, que es la versión de una mafia, de un grupo criminal que está asociado al gran clan de los Beltrán Leiva, que son una de las grandes mafias, digamos, de México, que compiten con el cártel de Sinaloa y el de Tijuana. Pero quizás este grupo de estudiantes de esta normal rural, digamos, era percibido como contestatario o como disidente respecto del avance de las mafias, ¿o no? Había sin duda una crítica de los estudiantes contra este avance criminal, porque digamos, lo que normalmente no se conoce, no se mira con toda su intensidad, es que el dominio territorial de un grupo criminal significa mucho sufrimiento para la gente. Claro. Están sujetos al arbitrio, a la prepotencia, prácticamente, de los jefes de las mafias locales. ¿Qué extendido está en México ese fenómeno? Que, digamos, ¿en qué medida las municipalidades, los estados? México es un país federal, ¿no? Donde el estado tiene mucho más autonomía, en realidad, que, por ejemplo, un gobierno regional acá, aunque el gobierno regional acá, en fin, ya hace un poco lo que quiere también. Digamos, ¿cuán difundido está la toma de los gobiernos subnacionales, digamos, por las mafias? Bueno, eso yo creo que se da por rutas. Las rutas del narcotráfico son las rutas que van marcando las necesidades del negocio, del tráfico de droga, de controlar territorios. Y si uno mira las rutas actuales a través de las cuales es acopiada, es enviada, trasegada la droga al norte, a los Estados Unidos, pues son las viejas rutas del contrabando del siglo XIX o del siglo XVIII. Porque atravesar el río es más cerca aquí que allá, que es más ancho, ¿no? Entonces, las viejas rutas siguen siendo las mismas rutas. Bueno, en esas rutas es que la actividad del narcotráfico es particularmente intensa, de control territorial, y por tanto de copar policías de carreteras, policías municipales, gobiernos municipales, que además están particularmente débiles frente al narcotráfico, porque el policía municipal coexiste con el jefe de la banda del narcotráfico. Estudiaron en la misma escuela, probablemente se pelearon la misma chica cuando tenían 12, 15 años, han jugado fútbol juntos, y entonces la vida lleva a que uno sea policía y el otro sea jefe del cartel local. El policía está a merced realmente del narcotraficante, y ahí la ley de plata o plomo funciona. Entonces termina finalmente sometiendo a la policía local. Gente que ha pensado el tema en México plantea la necesidad de organizar una policía nacional. Bueno, eso es no para liquidar las policías municipales, sino para que las policías municipales hagan el trabajo que debe hacer una policía municipal, que son todo lo que tiene que ver con los delitos menores. Pero el gran tema del crimen organizado, del narcotráfico, es una cosa que rebasa totalmente a los... No hay ni siquiera en México una especie de FBI, porque hay una policía federal que ha tenido varios nombres y que ha sido reorganizada varias veces, porque, digamos, sus miembros han sido pues penetrados rápidamente por el narcotráfico. Mira, ¿quién resiste en la policía un cañonazo de $200,000? De eso estamos hablando. Sí, pues bueno, yo le pregunté esto al general Naranjo, el general colombiano Naranjo, pero uno de los éxitos que tuvo en Colombia, Peña Nieto lo contrató como asesor. Fue para allá. Fue para allá y estuvo un año más o menos, ¿no? Aparentemente no pudo avanzar gran cosa, pero según él, el gran problema de México es eso, la descentralización de la policía. Es decir, la policía, hay 2.400 cuerpos de policía. Tantas como municipios hay en el país. Tantas policías, y son autónomas cada una. Entonces, según él, habría que centralizar la policía. Es la única... O tener un cuerpo central de policía
policía sin mengua de que existan estas policías municipales para delitos menores del ámbito municipal, que es, creo, la propuesta más razonable y más viable en el contexto mexicano. Ahora, ¿y eso se está avanzando o no? El gobierno actual ha intentado hacer un proceso, ha iniciado un proceso de reforma de la policía. Así como está ocurriendo lo que ocurre en Iguala, yo acabo de revisar documentos y veo que en la zona de La Laguna, en Torreón, otro estado del norte mexicano, ha habido avances en la recuperación del control del territorio y en el descenso tanto de homicidios como de delitos de chantaje y del secuestro y tal. Y el resultado, y eso ha sido resultado de ¿qué? De un esfuerzo muy consistente en la renovación de la policía. Había un esfuerzo muy fuerte que empezó con el despido de muchos policías que no salieron a la calle a su retiro, sino que fueron pasados al juez a que respondan por sus actos inmorales, pero al mismo tiempo se desarrolló un programa de recuperación de la calidad y formación del personal policial y se ha renovado. Y entonces en esta zona, que también estaba muy afectada por el crimen y por el secuestro y por los chantajes, ha habido un notorio descenso de la actividad criminal, resultado de esta renovación de la policía, de modo que Naranjo, como alguna vez lo comentamos aquí, tiene razón. Uno de los secretos para librar la lucha contra el narcotráfico es la renovación de la policía, sin ninguna duda. Pero esta renovación de la policía ha sido conducida por este gobierno, porque leí un artículo tuyo en el que decías que Peña Nieto, el presidente actual, ha cometido el error de tratar de minimizar o esconder, digamos, el problema de la violencia y del crimen organizado en México, pensando que con las reformas económicas iba a conseguir, digamos, el volumen orgánico suficiente como para ir reduciendo ese problema de manera casi natural y no hacer, mucha luz sobre ese tema. En fin, ¿cuál es tu percepción acerca de eso? Es exactamente esa. Es decir, el gobierno lo que ha hecho son cambios menores. Ha habido algún cambio importante, pero digamos no ha habido una estrategia de fondo y sobre todo el presidente no ha asumido el liderazgo en la tarea. Este tema es fundamental. He visto tus entrevistas, tú acabas de estar en el CADE, sí. y hemos, yo por televisión, observado la presentación de Naranjo. Se requiere un liderazgo. Y no solamente a nivel de la policía o del sector, del Ministerio del Sector, se requiere un liderazgo a nivel del Ejecutivo, que el presidente se compre el pleito de verdad para conducir la solución a ese problema. Y entonces Peña Nieto lo que fue un par de medidas de cambio, abrir unas líneas presupuestales para que algunos gobiernos de los estados que quieran iniciar procesos de recuperación de su policía lo hicieran. En La Laguna, en Torreón, lo hicieron. Y entonces tú estás contando. Exacto. Esta reforma de la policía es la policía estatal. Es decir, no estatal. Ya. O sea, de la línea presupuestal federal, algunos dicen, oye, mira, a mí deme ese dinero porque yo quiero hacer la reforma de mi policía. Ya. Torreón lo hizo. Ya. Coahuila, ¿no? Ya. El estado de Coahuila lo hizo. Y entonces ha comenzado a sentir notorias mejorías en el manejo, en la recuperación del control del territorio, en el descenso de la criminalidad. Ya. Con lo cual lo que estoy diciendo es que efectivamente la reforma de la policía es fundamental. Y Naranjo nos dijo una cosa muy importante. Dijo, no podemos tener una policía de medio tiempo. Sí, pues, así es, eso es increíble. No podemos tener, y no es un asunto presupuestario, como ha dicho el ministro Urresti, o como dice que le ha dicho el ministro de Economía. Es un asunto de que la policía tiene que recuperar plenamente como cuerpo organizado la dignidad de su trabajo. Lo que explicó creo que es lo de que es grande, pero que el Ministerio de Economía lo podría dar si es que se le asegura al Ministerio de Economía que realmente va a haber un cambio. Es decir, que va a funcionar el esquema, ¿no? Pero porque aparentemente no funcionó la vez pasada que lo intentaron. Pero te das cuenta que no estamos hablando de un asunto contable. ¿Ah? No es un asunto contable. Es un asunto de Estado. El MEF está diciendo yo doy la plata, pero usted asegúrame que la manera como se organice esto, el cambio, el tránsito, va a tener resultados. Lo que hacer. Claro. Organizar ese cambio. Claro. Y Naranjo nos dijo muchas claves de cómo hacerlo. Es decir, se puede. La situación de Colombia hace unos años era más dramática que la peruana. Sí, porque enfrentaba enemigos mucho más potentes en el crimen, porque la corrupción de la policía era devastadora, y sin embargo pudieron hacerlo. Claro. 1, liderazgo. 2, un pacto
lo que yo llamo en uno de los artículos un pacto de los justos. Es decir, la gente tiene, los partidos políticos, los líderes políticos tienen que ponerse de acuerdo y decir, no vamos a permitir las relaciones del crimen organizado y del narcotráfico con nuestros líderes políticos. Y tienen que estar de acuerdo en poner ante el juez a aquel que aparezca sospechoso de estar ligado al narcotráfico. Todos. Pero el problema es que en el Perú los partidos políticos tienen cada vez menos importancia a nivel, digamos, subnacional, que es el nivel en el que se mueven estas mafias. Ahí funcionan los movimientos que son totalmente... Habrá que incorporar a los gobiernos regionales, de alguna manera. Yo efectivamente he visto los resultados de la reciente elección y realmente, efectivamente, partidos nacionales ya no tenemos. Sí, pues. Tenemos bretes con capacidad de participación nacional. Con todo, son importantes. No, están ahí, claro. Son los liderazgos que tenemos. Entonces, es importante que esos liderazgos se pongan de acuerdo en poner ante el juez, ante el Poder Judicial, a sus líderes, a sus militantes que estén sospechosos de tener vínculo con el crimen organizado. Si no hacemos eso, esto va a seguir. Eso hizo Colombia, y hoy tiene una cantidad enorme de exdiputados y de exgobernadores presos. ¿Por qué? Por lo mismo liberales que conservadores o del polo democrático, es decir, de las tres corrientes políticas que había en Colombia. Claro. Eso mismo tiene que ocurrir aquí. Y eso empieza, yo creo, por un pacto de las fuerzas políticas encabezado por el presidente de la República. Lo comentamos en alguna oportunidad anterior. Y ese pacto debería incluir algo que también mencionó Naranjo de manera muy interesante. Él dijo que la causa de la proliferación de las economías criminales, así las llamó, las economías criminales, el narcotráfico, la tala ilegal, en fin, la minería ilegal y todas las extorsiones, la construcción, todas estas mafias, y la informalidad de la economía, porque en la informalidad es una especie de caldo cultivo en que prosperan estas economías. Entonces requería un pacto para formalizar el país, o para tener una formalidad mucho más abierta, mucho más acogedora, menos costosa, menos rígida, ¿no? Sin duda. Pero ese gran pacto que va a ser muy difícil de lograr porque políticamente, teóricamente no es tan sencillo. Colombia llegó a ese pacto por sufrimiento y por dolor. Y murieron los líderes políticos y empresariales de las familias más de Colombia. Y Colombia tuvo que, sobre la sangre de sus propios hijos, producir ese pacto. Parece ser que las sociedades llegan a ese convencimiento después de mucho sufrimiento. Bueno, no sé cuánto más tenemos que tener aquí de cuota de dolor para que eso ocurra, pero es importante que eso ocurra. Y eso requeriría un liderazgo del presidente de la República. El presidente no puede estar ausente de este tema. No puede estar ausente. La sociedad está reclamando que el presidente esté en ese tema. Así es. Y tiene que asumir su responsabilidad. De lo contrario, lo que va a pasar es que vamos a tener una campaña electoral adelantada. Ya uno de los candidatos, el expresidente García, ha lanzado 2 o 3 globos de ensayo para que el proceso electoral arranque. Lo entiendo, él tiene una resistencia muy grande por parte de la población, aunque ha bajado, según la última encuesta de apoyo, ha bajado en 8 puntos, está haciendo su trabajo, pero no podemos dejar 1 año y medio por delante sin que el gobierno se coloque propósitos fundamentales para el curso del país. Tiene que asumir su liderazgo y nosotros, los medios de comunicación. Además, fue elegido para eso, ¿no? Por eso. Parte importante de la votación que recibió se debió a que la gente percibió en él un líder fuerte que iba a poner orden, en fin, un poco una especie de Neo Fujimori, una cosa así. Una imagen a veces engañosa, ¿no es cierto? Claro, acaba de salir un artículo del Banco Interamericano de Desarrollo diciendo las falsedades de esta idea de mano dura para enfrentar los problemas que hay que enfrentar. No, claro, el propio Naranjo habló de eso también. Aquí lo que se necesita es algo que sí ha señalado Urresti, que yo la verdad es que no lo sabía, es cómo se ha ido reduciendo la cantidad de detectives, de la capacidad de investigación de la Policía Nacional. Desde que se fusionó la Policía Nacional, el Código 2, no creo que se llama, ha sido marginado porque la mayoría eran guardias civiles. Y entonces teníamos, digamos, 15.000 detectives hace 20 o 30 años y ahora tenemos 5.000, creo. Y la población se ha incrementado por lo menos en un 30%. Entonces hay que reconstruir la capacidad de investigación y de inteligencia de la policía, que eso es una lucha, ¿no? Eso es parte de la reforma de la policía. Tener una institución que tenga capacidad de investigación criminal. Sí, pues es clave. Pero tú has mencionado
en uno de tus artículos que, sin embargo, lo que tiene que ver con las reformas políticas no es la solución, porque México tiene todo lo que acá estamos planteando como la solución al problema y, sin embargo, ahí no funciona, o mejor dicho, no recibe, por lo menos no es suficiente. O sea, aquí se le quieren asignar a un conjunto de medidas de reforma política la exclusividad de los partidos en las candidaturas, la anulación del voto preferencial, el financiamiento público de los partidos, etcétera, etcétera. Se le quiere asignar la capacidad de enfrentar el tema del narcotráfico y la corrupción. Quien piense eso, o miente o no sabe lo que está diciendo. Eso no es así. Efectivamente, México tiene todo lo que acabo de decir, todo. Y miremos lo que está pasando. Sí, pues hay 2 o 3 partidos importantes, un tema de partidos y todo. Es exclusiva la candidatura a través de los partidos. Pero tienen este sistema federal y estas policías. Lo que acá tenemos, digamos, la feudalización que se ha producido por el lado de las autoridades subnacionales, allá se ha producido por el lado de las policías. Las policías son autónomas, son... Claro, pero Jaime, fíjate, son descontroladas. Fíjate también en eso. O sea, miremos largo el proceso de descentralización. El 2002, cuando se eligió a los presidentes regionales, se eligieron 18 presidentes regionales de partidos, de 25, y 12 eran del APRA, es decir, casi la mitad. ¿Y cómo acabó ese proceso? El 78% de presidentes regionales electos el 2002 terminó en medio de escándalos de corrupción. O sea, la corrupción no empezó con estos bárbaros ahora de los movimientos regionales, empezó antes, ellos dieron el ejemplo. Sí, pues. El tema es otro, es decir, creo que hay que fortalecer los partidos, creo que hay que tratar de articular los movimientos regionales del país en fuerzas políticas nacionales más consistentes, para eso se requieren reformas políticas, pero hay políticas no le pidamos que nos resuelva el tema de la corrupción, del crimen organizado, de la inversión, no es para eso. Para eso es la policía y un sistema judicial y penal, digamos, fiscal, que sea mucho más íntegro. Una estrategia integral de combate al crimen organizado y un liderazgo político que asuma su tarea. Jorge Nieto, muy interesante, muchas gracias. Yo creo que esta entrevista ha ayudado a entender bien el problema. Muy amable. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Roberto Vieira, un caso de corrupción. En este caso tiene que ver con la Marina, la Capitanía de Hilo. El combustible para las patrulleras se vende, es vendido. Regresamos.